¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a estos conflictos de intereses. Como siempre en la pantalla de C5N, como siempre hasta que comience un nuevo día con mucha información, con muy buenas entrevistas y con mucho análisis en una jornada que promete ser muy caliente por lo que pasó y también por lo que se viene, porque es inminente el fallo del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia respecto del planteo realizado por parte de la Ciudad de Buenos Aires en torno a presencialidad sí o presencialidad no. Bueno, está con nosotros el ministro de Educación, el mismísimo Nicolás Trota. Vamos a estar charlando con él respecto a esto, cuáles son los caminos que tendrá el gobierno nacional de lo que suele ser, o por lo menos viene con bastante regularidad siendo una suerte de fallo anticipado, porque sale primero en los medios de comunicación y después nos enteramos. Habrá que ver si finalmente se cumple lo que hoy predijeron varios medios de comunicación, que es un fallo favorable, en teoría, a la Ciudad de Buenos Aires. En un rato lo charlamos con el ministro de Educación, con Nicolás Trota, acá en los estudios de C5N. Nos vamos a ir también al Hospital Muniz en instantes nada más. Allá está, como siempre, Gabriela Piovano. En el Muniz empiezan a aplicar el código de ética respecto a quién darle una cama, respecto a quién darle un respirador. Los trabajadores están denunciando que empiezan a tener ese famoso dilema, esa famosa imagen por la que, insisto, hemos luchado y hemos peleado tanto. Todos nos habíamos prometido, me parece, hace una muy buena cantidad de tiempo, ya más de un año, que no íbamos a ver esas imágenes terribles que veíamos a lo largo y a lo ancho del mundo. Bueno, lamentablemente en Argentina se están dando algunas imágenes muy preocupantes y ahora vamos a hablar de eso. También está con nosotros Jorge Rashid, uno de los sanitaristas que asesora, uno de los expertos sanitaristas que asesora al gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia sanitaria. En instantes nada más, todo eso en este conflicto de intereses muy cargado. No quería dejar de hacer un comentario editorial, tal vez un poco alejado de la rosca política, tal vez un poco alejado de lo que venimos viendo últimamente, las discusiones en el tironeo, en la grieta y demás. Y no quiero dejar de mencionar lo que tengo detrás mío, que es el número de fallecidos, que en realidad es mucho más que un número, que son historias de miles y miles de personas, de casi 65.000 compatriotas que han perdido la vida en la pandemia, que han dejado la vida en el COVID-19, lamentablemente. Y no quiero dejar de mencionarlo, y como siempre hago desde hace más de un año, mandarle un abrazo muy grande a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido producto de la pandemia, porque increíblemente, como rezaba nuestro Graf recién, estamos discutiendo presencialidad sí, presencialidad no, estamos discutiendo si Larreta, si Alberto Fernández, si Kicillof, estamos discutiendo si la Ciudad de Buenos Aires debe o no aplicar sus propias normas, sus propias reglas, si puede y está en condiciones de violar un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley. Y siento que de alguna manera le faltamos el respeto a todos esos padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, amigos, amigas que han perdido la vida en esto. Y la verdad es que hay una distancia enorme entre lo que sucede en los hospitales, ahora lo vamos a hablar con los propios médicos, y lo que se discute habitualmente en los diarios, en los medios de comunicación. Y uno no deja de preguntarse en qué momento deshumanizamos tanto, ¿no? La pandemia, en qué momento se volvió una cuestión de a quién le conviene qué cosa, a quién le conviene que haya mayor cantidad de fallecidos, a quién le conviene que las elecciones sean ahora o después, a quién le conviene que los colegios estén abiertos o no. E increíblemente nos olvidamos que esto se trata de llegar todos en el barco a tiempo, que estamos dejando la vida literalmente en esto y que nadie está exento de dejar la vida en la pandemia, incluso aquellos que se han cuidado muchísimo durante este año. Y no deja de doler esa situación y no deja de doler escuchar tantas estupideces en torno a las medidas de cuidado. Escuchar que hay un gobierno autoritario, que esto es una dictadura. Escuchar que el gobierno te quiere encerrado en casa porque sos un peligro andando por la calle. Como si a algún gobierno le gustara tener que tomar este tipo de medidas. Y no lo digo por simpatía por el gobierno de Alberto Fernández particularmente, porque se ve a lo largo y a lo ancho del mundo. Y pensamos que es una estadística más y que nunca nos va a tocar a nosotros, que nunca le va a tocar a un ser querido. Y mientras tanto vamos conociendo cada vez más casos de familiares, de amigos, de amigas, que la están pasando mal. Y si no la están pasando mal ellos, la están pasando mal algún ser querido, algún familiar de ellos. Y damos los números de fallecidos todos los días como si fuera una estadística más. Como si detrás de esas personas no hubieran historias. Como si no hubiéramos podido hacer nada. Y a mí siempre me interpela algo que es, ¿cuál va a ser la mirada de la historia ante lo que hice yo, por ejemplo, frente a un medio de comunicación? Y me sentiría muy mal
si no pudiera el día de mañana decir, yo intenté hacer todo lo posible para que lleguemos todos arriba del mismo barco y que lleguemos a la vacunación y que lleguemos a la salida. ¿Por qué hay una salida de esto? ¿Por qué hay un día después de esto? Porque la vacunación está dando muy buenos resultados. Y para sentir que la vacunación fue un éxito, bueno, tenemos que tratar de llegar todos juntos y vivos. Estamos dejando la vida en esto. Mirá lo que pasa a diario. Y por favor, esto no es una banalización en absoluto del tema, más bien lo contrario. Estamos tratando de ver cómo hacemos para dejar de sentir que esto es un número más. En un colectivo de línea hay 33 asientos más o menos. En promedio en Argentina, en las últimas semanas, perdimos 400 personas por día. 400 personas por día dejan la vida en la pandemia en Argentina. Y no me vengas con que es gente que está grande, que ya tenía comorbilidades. Le puede pasar absolutamente a cualquiera. 33 asientos, decía, de colectivo, bueno, representan 12 colectivos llenos por día. En gente, en compatriotas, en padres, en madres, en amigos, en amigas, en familiares, que, insisto, dejan la vida en esto. E increíblemente estamos discutiendo hoy, y en un rato le voy a hablar con el ministro de Educación, si presencialidad sí o presencialidad no. Cuando deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para salvar a la mayor cantidad de compatriotas posibles en esto. Son 366 colectivos llenos por mes. Vamos del otro lado. Gracias, como siempre, a la producción de este hermoso programa. Un avión 737, 170 asientos. Son 2 aviones y medio por día en gente que perdemos producto de la pandemia y con quien, insisto, no dejo de solidarizarme y no dejo de empatizar de alguna manera, porque sé perfectamente que puede ser un familiar mío el día de mañana, tranquilamente. 2 aviones y medio por día son 69 aviones al mes. Y no dejo de preguntarme exactamente lo mismo. ¿Quién tiene estómago para jugar con algo así? ¿Quién ha tenido estómago durante todo este tiempo para jugar con un tema tan delicado? Insisto, se nos está yendo la vida en esto. Tenía razón Larreta, es una cuestión de vida o muerte, pero no la presencialidad es una cuestión de vida o muerte. La pandemia es una cuestión de vida o muerte. Y no debería haber cuestiones partidarias de por medio y lamentablemente es tarde y lamentablemente ya ingresó en la grieta esto. E increíblemente estamos hablando de quién toma medidas restrictivas, quién no, quién está a favor de las libertades individuales, quién no. Cuando en realidad deberíamos estar discutiendo y nos deberíamos estar peleando todos por quién adopta medidas de cuidado más fuertes, más intensivas para evitar que 366 colectivos por mes llenos de pasajeros se nos vayan como si nada y lo naturalicemos y nos hayamos alejado tanto de las historias, de las familias, de los compatriotas que, insisto, están dejando la vida y no importa. Importa nada si es peronista, radical, de izquierda, de derecha, o pensamos que el virus lo distingue. Bueno, y pasa como si nada. Y la verdad es que hay mucha gente, muchos dirigentes políticos a los que la historia indudablemente los va a juzgar por esto. Hoy la curva de contagios en Argentina está más baja, es cierto, pero también es cierto que nos tenemos que acostumbrar, y lo voy a hablar con Jorge Rashid en un momento nada más, a algunos días de fallecidos muy altos. 540 perdieron la vida en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viendo la fotografía de hace 2 semanas de los contagios récord. Mirá lo que es la capital federal, la segunda ola. Yo insisto, discutimos presencialidad cuando incluso está bastante claro. El 25 de febrero, a una semana del comienzo de clases, la curva de contagios en la ciudad estaba por debajo de los 1000. Llegamos a los 3100 directamente. Y cuando empieza a bajar es justamente cuando se empiezan a adoptar medidas restrictivas. Medidas restrictivas que un sector de la oposición boicoteó desde el comienzo. Y uno no deja de preguntarse, ¿dónde estaría esta curva de contagios si el gobierno le hubiera hecho caso a ese sector de la oposición radicalizado que lo único que ha hecho desde que comenzó la pandemia es tirar piedras? Vamos a escucharla, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, hace 3 semanas, incluso antes de las medidas restrictivas de carácter más fuerte, cuando ya se empezaban a rumorear, ya salía a plantarse y decía, si hay medidas de cuidado, vamos a resistir. A la última, en el caso que se disponga una restricción total de circulación entre las 22 y las 5 o las 23 y las 6, ¿Cambiemos va a resistir esta decisión? Totalmente, porque vas a destruir toda la economía
gastronómica, vas a destruir todas las fábricas que necesitan trabajar más temprano, vas a tener realmente un problema. Pero ¿quiénes cambiemos? ¿Horacio Rodríguez Larreta se va a resistir? No, todos. Si ustedes quieren dividirlo, divídanlo. No lo dividimos. Ustedes se dividen porque hay intendentes, hay gobernadores que toman medidas y ustedes dicen que no las van a aceptar. Pero no, es que ayer yo lo escuché decir a Gerardo Morales, a Rodri Suárez, a Larreta, a Gerardo Morales, a Valdés. Escuché todos van a hacer, a tratar de que no les toquen, que les toquen lo menos posible su economía, porque... Bueno, yo decía recién que a mí me importa mucho lo que tiene que ver con la mirada de la historia en esto, y no dejo de pensar, y muchas veces mis acciones tienden a ser consecuencia de una reflexión previa respecto a eso. No puedo dejar de preguntarme, ¿qué van a decir aquellos dirigentes que han alentado constantemente las supuestas libertades individuales, que han alentado constantemente la violación de las medidas de cuidado, que han alentado a la gente a salir a manifestarse cuando los hospitales estaban rebalsando de gente? ¿Qué le van a decir cuando sus hijos, cuando sus nietos les pregunten ¿qué hiciste vos por evitar esa catástrofe? ¿Qué hiciste vos por evitar que 500 argentinos y argentinas dejen la vida en esto? ¿Qué van a decir? No, yo alenté y me paré en la puerta en la casa del presidente y alenté a que policías armados rodearan la Quinta de Olivos, y en el medio de la pandemia dije que el gobierno había asesinado a un exsecretario de la vicepresidenta. ¿Qué van a decir? Porque de verdad estamos viviendo una catástrofe por donde se lo mire. Pero bueno, hay algunos que tienen una mirada muy cortoplacista y que solo piensan en sacar rédito de esto, y que tienen estómago todavía para mucho más, evidentemente. Juntos por el Cambio, esto es el 6 de abril de este año, Juntos por el Cambio rechazó la aplicación de nuevas restricciones para contener la segunda ola de coronavirus. Esto es cuando los casos no estaban en 25.000 y demás. Después se fueron acomodando, lógicamente. De hecho, hay dirigentes que lamentablemente se han contagiado de Juntos por el Cambio y que alentaron esto, el rechazo a la aplicación de nuevas restricciones. Yo te decía recién, no es una casualidad, no es una discusión de presencialidad sí o presencialidad no, por favor. No vamos a ser tan ingenuos de pensar que esto se reduce a una oposición preocupada por el regreso a clases cuando no es capaz de ver ni siquiera que hay más de 500 fallecidos todos los días. Y que elige ignorar directamente ese dato. Bueno, no me van a decir que están preocupados por la cantidad de fallecidos, porque han demostrado que no. Pasan muy lejos de las guardias de los hospitales, de las guardias de terapia intensiva. Mirá lo que es la oposición. Tomamos solo algunos recortes desde que comenzó la pandemia. Y vos me dirás, bueno, pero ¿y el gobierno? Pero al gobierno hay muchísimas cosas para criticarle. De hecho, estaría buenísimo que hubiera una oposición dispuesta a correr al gobierno con que faltan medidas de cuidado, con que faltan medidas restrictivas, con que se está cuidando poco la vida. Muchísimas cosas para criticarle a este gobierno. Ahora bien, aquellos que en medio de una situación catastrófica dijeron hagamos una grieta en esto... Miguel Ángel Pichetto, esto es agosto de 2020, ¿sí? Cuando estábamos muy cerca del pico. Cuando termine la cuarentena, los funcionarios y los epidemiólogos no van a salir más a la calle, no van a poder salir a la calle directamente. Insisto, se debe haber equivocado muchísimas veces el gobierno, el Consejo de Asesores. Acá hemos hecho una crítica durísima respecto de lo que tuvo que ver, a mi gusto, con la correcta salida de Ginés González García. Fue un escándalo por donde se lo mire. No tenía ningún derecho a hacer lo que hizo el Ministerio de Salud y ha sido duramente criticado en este mismo espacio, y el gobierno, insisto, comete muchísimos errores. Ahora, hay gente que está tratando de capitalizar políticamente esto y a las pruebas me remito. Esto es en agosto. Vamos a abril de 2020, es esto un poquito más me parece. Vienen por los campos y la producción, dijo Carrió ante Vicentín. Claro, te decían, hay que salir a la calle a defender a Vicentín porque el gobierno aprovecha la pandemia para expropiar Vicentín. Bueno, ahí está, hicieron la marcha por Vicentín, por supuesto. Incluso posteriormente a ello, Patricia Bullrich lamentablemente se contagió y la pasó bastante mal con el COVID. Carrió, por Putin y su dictadura, la que estaba obsesionada con la vacuna rusa fue Cristina. Alicia Carrió, me cansé de poner el tape donde Alicia Carrió dice, le digo a la gente que no se vacune con la Sputnik V porque a ver si todavía por curarse no se termina muriendo.
Bueno, la gente que se muere es justamente la que no se vacuna. Los organizadores de la protesta con bolsas mortuorias, ¿te acordás? Las bolsas mortuorias en la puerta de Casa Rosada. Bullrich dijo que la vacuna china inmuniza a medias, utilizando una confusión, porque hacía referencia en realidad a la vacuna de Sinovac y la que se aplica en Argentina es la de Sinopharm. Bueno, no son casualidades. Hoy es la presencialidad, ayer fue la vacuna, antes de ayer fue Vicentini y antes de ayer era que el gobierno había matado al secretario de Cristina Fernández de Kirchner aprovechando la pandemia. Por supuesto, nadie pidió disculpas de absolutamente nada. Por eso yo insisto, es momento de dejarse de joder, si se me permite el término, me tomo esa licencia por el horario, y empezar a pensar un poco mejor cómo hacemos para salvar nuestra vida, la de nuestros familiares, sin importar de dónde vengan o qué piensen. No es que si te cuidás estás a favor del gobierno y si no te cuidás estás en contra. Saquémonos ese chip de la cabeza, tratemos de llegar todos juntos a la vacunación, porque hay un día después de esto y también es necesario decirlo. Mientras se aplica un tarifazo y reclama más fondos de coparticipación, la reta gasta millones en encuestas. Una muy buena nota de Werner Pertot en las últimas horas en Página 12 que da cuenta de, si no me equivoco, 800 millones de pesos que se gasta el gobierno de la ciudad en encuestas, mientras defienden la presencialidad y los colegios. Decís, ¿por qué no dejamos de invertir en encuestas un año y empezamos a invertir en lo importante, que son los colegios, que es la conectividad? Ahora le voy a hablar con Trota, pero mirá lo que tiene que ver con la educación en la ciudad de Buenos Aires, para entender que la discusión no es presencialidad sí o presencialidad no. Basta de ese dilema. La ciudad deja de intervenir este año más de 500 millones de pesos, el recorte en la educación pública, lo que tiene que ver con el total del presupuesto desde Mauricio Macri, jefe de gobierno, que no para de verse reducido año tras año la inversión sobre el total del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Y nos quieren hacer que la discusión es educación sí o educación no, cuando a nivel nacional se recortó 23 puntos en términos reales en los últimos 4 años. O vacuna sí o vacuna no, cuando dejaron arrumbadas millones y millones de dosis que les valió una denuncia penal. Bueno, indudablemente la discusión no es escolaridad sí o escolaridad no, presencialidad sí o no. La discusión verdadera, de verdad, es cómo hacemos para llegar todos vivos al final de esto. ¿Por qué hay un final de esto? Y porque la vacunación viene dando muy buenos resultados. Los meses que vienen son fundamentales. ¿Van a seguir teniendo estómago político y van a seguir ignorando las cientos de muertes que se dan a diario en Argentina? Yo quiero creer que no, de verdad. Momento de sacar la grieta que hay hoy en Argentina, de sacar a la pandemia de la grieta, de dejarse de joder, de juntarse y de ver cómo hacemos para salir de esto, todos juntos y para llegar